personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Las nubes del cielo nocturno se tornaron grisáceas, y un tanto más oscuras debido a la ausencia del sol. Estas a su vez presentaron un repentino cambio en el viento, moviendo las hojas de los árboles ligeramente, y la húmeda brisa que avecinaba una tormenta se tornó un tanto más fría de lo que normalmente estaba acostumbrada. Con algo de melancolía y cierta nostalgia, recordó su antigua vida y el cómo todo acabó de manera trágica. Donde un suceso terrible tras otro la condujeron a donde se encontraba ahora mismo, esos recuerdos no paraban de torturarla día tras día, y aunque ya habían pasado siglos desde aquello, el dolor del recuerdo persistía, y su inestabilidad mental no hacía más que decaer con el paso del tiempo. El trabajo que había elegido o más bien para el que se le había dado la oportunidad de aceptar, no era el mejor para tener paz y tranquilidad. Teniendo que destruir planetas para que el equilibrio mortal en su universo estuviera perfectamente balanceado, y aunque la mayoría de los planetas eran terrenos desérticos carentes de vida, otros no, y no podía olvidar las súplicas de sus habitantes cuando tenía que hacer su trabajo. Razón por la que ya no se involucraba tanto en otros planetas y evitaba interactuar a toda costa con sus habitantes, destruyendo el planeta apenas lo veía, cosa que al pensarlo no era mejor, pero por lo menos podía hacer de tripas corazón y evitar más culpa al no conocer a sus habitantes. En un principio se condicionó a sí misma a hacerlo, tenía que hacerlo si al final lograría verle otra vez, solo tenía que seguir trabajando y hacer de su universo el mejor de todos, quizá así podía permitirse usar esas esferas y pedir su deseo, al final todo valdría la pena. Sin embargo, cuando fue a visitar el palacio del Rey del Todo, y aquella noticia le fue revelada, todo perdió sentido. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? ¿De qué había servido todo lo que había hecho? Desde entonces dejó su universo a su suerte, y ya fuera para bien o para mal, que el universo decidiera solo su propio destino. Decenas de botellas de vino y de otros tipos de bebidas alcohólicas yacían tiradas por todas las partes de su habitación, no estaba de humor para entrenar ni para hacer su trabajo de diosa de la destrucción. Una vez había llegado tarde y todo porque había luchado no había servido para nada, no pudo contenerse cuando la noticia de que él había sido eliminado, borrado para siempre de la existencia, pasando a formar parte de la misma nada que muchos de los seres que ella misma había eliminado. En aquel momento la ira la consumió y con su poder hizo temblar el palacio del Rey del Todo, un comportamiento que no fue tolerado, y que fue detenido en un instante por su propio ángel. Quizá, solo quizá deseó ser eliminada en ese momento y la situación lo ameritaba, pero de alguna manera que no logro entender hasta el día de hoy, es que el Rey del Todo le tolerase aquel comportamiento. Jamás entendería lo que pasaba por la cabeza de aquel ser, pues fue testigo de cuando eliminó a otros destructores por menos que eso. Su ahora cuerpo trascendido a la divinidad le impedía que pudiese tener siquiera una condenada resaca, la ansiedad o el estrés eran cualidades de las que carecía actualmente. Todo este sufrimiento parecía sentirse vacío, pues, aunque se sentía extremadamente afligida, había ciertas emociones que no podía expresar como antes, consiguiendo que no pudiese ahogar sus penas en alcohol por más que lo intentase. El crujir de la puerta de su habitación, siendo abierta después de quién sabe cuánto tiempo, mostró la figura de su ángel, la cual tapó su nariz por el fuerte olor a alcohol de la habitación que se había mantenido al estar cerrada a cal y canto. Observando con lástima con una expresión totalmente neutra en su rostro vio el patético estado en el que se encontraba su destructor, lo sintió como algo raro, pues como ángel carecía de alguna emoción. Especialmente ella, pues era mucho más amargada que muchos de sus otros hermanos. El pensar que una vez fue considerada la mejor de los dioses destructores, y que ahora simplemente era una sombra de lo que alguna vez había sido, era un desperdicio total en una deidad de su calibre, pues su potencial y talento se desperdiciaban día con día, tras estas puertas. ¿Qué quieres, Vitasa? Preguntó con una voz apagada y con poco interés, sus ganas de levantarse eran nulas y lo único que quería era otra botella con la cual continuar una adicción, que nunca conseguiría tener. Todo lo que quería ahora mismo era olvidarse de todo, aunque fuera por unas horas. Aunque había empezado a beber recientemente, su cuerpo no tardaría en acostumbrarse ya que cada vez le resultaba más difícil caer en un estado de ebriedad. Vengo a informarle que los Saiyajins del universo 6 y 7, han venido a entrenar con usted, informó con su tono neutro y una actitud formal sobre la llegada de a los que había prometido entrenar.
Resoplando con fastidio, se levantó perezosamente de su cama, realmente no tenía ganas de hacer nada y lo único que ahora quería era seguir revolcándose en su miseria, quizá por la impotencia de no haber podido hacer nada y que últimamente todo fue en vano, o quizá porque quería seguir revolcándose en su miseria como castigo por todo lo que había ocasionado. Tocándose el puente de la nariz y traqueando su cuello, comentó. Terminemos con esto, bostezó y el olor a alcohol de su boca se esparció, haciendo retroceder al ángel unos pasos lejos del fuerte olor. ¿Y tú por qué retrocedes? Con una mirada carente de vida en sus luceros verdes esmeraldas muy propios de la primera fase del Super Saiyajin, le observo con una expresión aburrida, y paso la mano por su cuello entumecido al estar en la misma posición por más de una década o quizá por algo más. Caminando perezosamente hacia la puerta, fue detenida por un bastonazo en la cabeza por parte del ángel, como escarmiento por intentar salir a atender a sus invitados en esas condiciones. Quien la observó esta vez con una expresión neutra en su rostro, siendo algo muy característica de los de su especie, algo que le hastiaba y que más de una vez intentó golpear para sacar algo de esa expresión casi robótica, fallando en cada intento por la más que obvia diferencia de poder, no quedándole de otra acostumbrarse con el tiempo. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué me golpeaste, Vitasa? Sus preguntas fueron verbalizadas con un tono de fastidio, realmente no estaba para perder el tiempo y quería acabar con todo esto lo más pronto posible. Creo que antes de ir a ver a sus invitados, debería asearse o por lo menos ponerse algo de ropa, reprendió el ángel la actitud despreocupante de su dios destructor, y que no podía presentarse a sus invitados de esa manera tan vulgar y descuidada. TSK, de acuerdo, masculló y a regañadientes aceptó la petición de su ángel guardián. La cubertería y platos resonaban en toda la habitación mientras se podía observar varias personas, dándose un festín en un inmenso banquete que acaparaba toda una larga mesa, grandes cantidades de comida eran ingeridas rápidamente y varias discusiones se hacían presentes en la mesa. ¿Qué están haciendo aquí insectos? Con actitud ruda manifestó en desconformidad ante la inesperada presencia de la Saiyajin del universo 6, Kale y Caulifla. La primera joven Saiyana es de piel morena, baja estatura, y sus labios rojos debido a un pintalabios, sus ojos son rasgados con grandes iris grisáceas de color carbón y pupilas negras, su cabello tiene la misma forma peculiar en puntas como los normal en los de su especie estando recogido con un cintillo, pero con varias mechas levantadas hacia atrás, mientras que un largo mechón liso cubre parte de su cara, viste un atuendo rojo granate con una falda que deja al descubierto el área de su abdomen, además de unas pantimedias de color negro. Usa unos brazaletes dorados, un par de zarcillos en sus orejas, con un cinturón en el área de su cintura. La segunda Saiyana de estatura media, es un poco más alta que la otra, lleva una cabellera de mechas desordenadas, le da un toque similar a la que cierta destructora una vez tenía, cuando aún era una mortal, sus expresiones faciales son poco femeninas y su contextura física es predominantemente delgada, pero aún así su cuerpo está bien tonificado, su indumentaria está compuesta únicamente en un top de color magenta y unos brazaletes negros, y en la parte inferior viste unos pantalones holgados de color púrpura y zapatos grises. Eso no es asunto tuyo, maldito viejo, comentó mostrando hostilidad y como carta de presentación una gran falta de respeto al príncipe de los Saiyajin de Universo 7, a quien se le salió una vena en la frente del enojo por la actitud pedante de la fémina, quien no le respetaba en absoluto. ¿Qué pasa con esa cara de estreñido? ¿Sabes que no puedes hacerme nada en este lugar? Comentó mostrando una sorna burlesca provocando a Saiyajin. Con un tic en su ojo izquierdo apretó fuertemente sus puños, teniendo que contenerse para no tener que atacar a la odiosa chica, la cual solo le causaba irritación con solo su presencia y su carente falta de modales, solo hacían que su fastidio fuera aún mayor. Ante esto el pelipunta rascó su cabeza y expresó una sonrisa nerviosa, por el temperamento de ambos, la chica era igual de hostil con él pero no era algo que le preocupase, ya que después de todo, para él todos eran sus amigos, quizá es por esa manera de ser muy suya que había logrado convertir a la mayoría de sus enemigos en amigos, justo como el que estaba ahora a un costado suyo, quien fue una vez, uno de sus mayores rivales. La discusión siguió por un buen rato hasta que el enorme poder de la diosa de la destrucción del universo en el que se encontraban, les paralizó momentáneamente, a excepción del pelipunta, quien solo sintió emoción cuando la figura de la diosa se hizo presente en el comedor.
Yang-chan, exclamó eufórico, saludando a la diosa con más entusiasmo que preocupación por el escándalo que habían hecho sus compañeros, y que por su parte solo hacía que la diosa en cuestión perdiera sus estribos, ya que la personalidad del Saiyajin le irritaba hasta el hartazgo, siendo la única razón de su tolerancia a su persona, el parecido que tenía con sus hermanos, y su muy conveniente amistad con el rey del todo. Son Goku, mostrando una falsa sonrisa, se aproximó en dirección a los 4 Saiyajins, quienes habían visitado su universo y planeta con el único objetivo de entrenar e incrementar sus poderes, para el próximo torneo algún enemigo que amenazase sus universos. Supongo que habrás venido a entrenar después de tu lamentable actuación en el torneo de Zeno-sama, comentó con un tono provocativo, intentando burlarse del Saiyajin, el cual rascó su cabeza avergonzado, por lo que había dicho, teniendo razón en cada una de sus palabras, pues fue bastante afortunado para él, que el último torneo en cuestión no tuviera como castigo la eliminación de su universo, o ahora mismo no estaría en este lugar. Sin embargo, quería hacerse más fuerte y volver a enfrentarse a ese sujeto llamado Superman, ya que la última vez ni siquiera pudo vencerlo con su Super Saiyajin Blue al máximo, y ahora que controla el Ultra Instinto a la perfección, dudaba que eso fuera suficiente, pues, aunque el combate estuvo ciertamente parejo, el sujeto al final logró derrotarlo a último minuto. Jun, ¿por qué seguimos perdiendo el tiempo aquí? ¿Vas a entrenarnos o no?, preguntó orgullosa con un tono demandante e insistente, sin mostrar respeto a la deidad, la cual le dio una mirada fulminante, haciendo que cada fibra de su ser temblase frente a la presión que la destructora emitía. Su mirada intimidante no era nada como la de Champa o Bills, era mucho peor. El miedo la forzó a retroceder unos pasos, y antes de que se percatase ya tenía la deidad a centímetros de ella. Caulifla-One-san. Con preocupación, tartamudeó al pensar que lo peor podría ocurrirle a su hermana al hacer enfadar a la destructora, quien era famosa por su poca paciencia y cólera. Al presenciar esto, Goku intentó interferir, pero por más tolerancia que la diosa le tuviese, en este momento no le serviría de nada. Oh, vamos Yang-chan, cálmate. Caulifla solo estaba un poco impaciente, con palabras notablemente sumisas pretendió que esto acabase sin violencia, algo irónico por su parte siendo de la raza a la que pertenecía. Pero el avanzar de la diosa no se detuvo, y el pánico en el corazón de la joven insolente latió con fuerza. Sabía perfectamente que no podía hacer nada contra la destructora, y aunque por fuera mostrara una expresión desafiante y ajena a cualquier miedo, no era más que una fachada que en cualquier momento desaparecería. El pelipunta intentó interferir nuevamente, pero fue echado a un lado de un toque y mandado a volar como si fuese un muñeco de trapo. El príncipe no movió un dedo y a pesar de tener una cara malhumorada sabía que si se atrevía a intentar algo terminaría igual que su rival. La chica tímida no paró de temblar, mirando con ojos llorosos en resignación lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando la distancia se acortó a pocos centímetros entre ambas, extendió su mano en dirección a la joven Saiyana. No podía moverse en todo este tiempo, no se había sentido de esa manera. Quizá hoy sería el día en el que pagaría su constante insolencia y falta de respeto, viendo el fin aproximarse con la técnica de borrado que aún no se hacía presente, pero sabía que pronto sería la causa de su desaparición permanente. Se sorprendería cuando la mano de la diosa pasó por un costado suyo para tomar una manzana que yacía sobre la mesa. Las caras de sorpresa y confusión no se hicieron esperar, mas todo aquello fue ignorado por Wu Yan, quien, lustrando su manzana sobre sus ropas, no se percató de las expresiones de sus invitados. Dando una mordida a la fruta se dirigió afuera de la edificación, empujando la puerta que daba salida al patio de entrenamiento. Al no sentir los pasos tras de ella, se giró aún masticando aquella porción de manzana recién mordida. ¿A qué están esperando?, preguntó con una expresión predominantemente confusa, ladeando su cabeza, y se sorprendió al ver los rostros de todos sus invitados, quienes le devolvían la mirada con esa misma expresión. El característico clic del arma sonó amenazante, así como aquellas miradas frías que se posaban sobre ellos. La actitud mostrada por estos tres individuos se era calmada, y no se notó vacilación alguna cuando anteriormente intentaron matarlos, un indicio de que esta no es la primera vez que hacían algo como esto, y que sus manos podían estar manchadas con la sangre de un número de personas solamente conocido por ellos. Ahora bien, si eres tan amable, el tono burlesco se contrastaba con las intenciones que tenía en mente, y con una intimidación disfrazada de amabilidad, extendió su mano en exigencia por las esferas mágicas, que una vez reunidas se rumoreaba conceder cualquier deseo.
Sin embargo, contrario a lo que pensaría, la situación dio un giro de inesperado, cuando un extraño círculo apareció bajo sus pies, desapareciendo sin tiempo hacer otra cosa que observar en desesperación sin siquiera la capacidad de hablar, y como en cortos segundos su cuerpo se desvanecía sin poder hacer nada para impedirlo. ¿Qué pasó? Preguntó atónita no habiendo entendido lo que había acabado de pasar. Eso es lo que te habría pasado a ti, si hubieras intentado robarnos. Respondió el chico mientras recogía del suelo los filetes de dinosaurio que no habían sido afectados por los proyectiles de la ametralladora. ¿Has pensado en todo?, dijo en un tono serio, y ocultando aquel rostro impresionado debajo de su casco. Realmente la capacidad de planeación del chico era increíble. No del todo, solo use más magia de lo normal para ver qué tan lejos podía enviarlos. Contestó y siguió empacando los filetes contando cada uno con tranquilidad. Era bueno saber que por lo menos la mayoría no habían sido convertidos en puré quemado por los proyectiles balísticos, aunque algunos realmente quedaron como bazofia, al punto que sería un insulto dárselos de comer a un perro. La trayectoria fue realmente precisa, realmente estaban pensando en matarla. Además esa mujer pudo mantener estable el arma, y por lo poco que pude ver de esa arma no noté ninguna modificación, así que si pudo mantenerla estable pese a su gran retroceso es que debe tener una fuerza por encima del promedio. ¿Serán asesinos profesionales? ¿Desertores del ejército? Sumido en sus pensamientos, fue sacado de estos por otra pregunta de la chica, una que más o menos ya se esperaba. ¿Están muertos? En el tono de su voz no se notó preocupación por esas personas, quizá quería saber si no tenía que volver a preocuparse por encontrárselos nuevamente en el largo viaje que aún le faltaba por emprender. No, ese círculo solamente los teletransporto al lugar más lejos que conozco. No volveremos a verlos en 2 o 3 días, si es que deciden volver a por las esferas en el instante en que aparezcan en el lugar a donde los envié. ¿2 o 3 días? ¿Qué tan lejos los enviaste? A otro continente. Desafortunadamente para nosotros, esos sujetos que venían con ella son usuarios del Ki, no tardarán en volver a este lugar, y ahora que saben cómo es la naturaleza de nuestra energía, nos encontrarán sin importar en dónde nos escondamos. Seguramente fue así como te pudieron seguir hasta este lugar. Lo dicho por el pelipunta fue preocupante. ¿Qué podría hacer ahora? Era cuestión de tiempo que la encontraran de nuevo, y probablemente no volvería a contar con la misma suerte otra vez. Si quieres un consejo por mi parte, deshazte de esas esferas antes de que sea demasiado tarde. Esas personas no estaban jugando, lo vi en sus ojos, son capaces de matar sin dudarlo, advirtió el chico mientras aseguraba los filetes restantes, usando la piel del animal como una especie de empaque para apilar la carne con facilidad. No puedo hacerlo, las necesito para pedir mi deseo, musitó apretando sus puños por la impotencia. ¿Tan importante es para ti ese deseo? ¿Qué es lo que te falta? ¿No parece ser alguien pobre? ¿Acaso es algún defecto físico? ¿Realmente vale la pena arriesgar tu vida por algo tan banal como tu apariencia física? Cállate. Tú no sabes nada, solo eres un pueblerino que vive en estas montañas ajeno a los problemas del mundo. Tú no sabes nada sobre mí, así que guárdate tus prejuicios para ti mismo. Removiendo su casco se lo lanzó al chico con fuerza, teniendo este último que soltar el empaque para evitar que el casco le diese en la cara, deteniendo el avanzar de la prenda a centímetros de impactar en su rostro. Al alzar su vista pudo verla, su piel era pálida y su rostro tiene un perfil hermoso con labios notablemente sustanciales, nariz de botón y pestañas notables. Sus ojos son de color azul al igual que su cabello, algo poco común. No parecía que hubiera usado algún químico para pintarlo, ya que sus sentidos hipersensibles no detectaban los olores característicos de los mismos. Su cuerpo no se quedaba atrás estando bien proporcionado en sus atributos, aunque nada tan exagerado, teniendo un físico atlético, siendo el idóneo para el tipo de misión que había decidido emprender, suponiendo en ese momento que había entrenado para la misma. Antes de que pudiese responder, Gohan los interrumpiría, una intervención que no pudo ser más inoportuna, pues en ese momento pensaba disculparse por haber sido tan prejuicioso. Esos jóvenes sí que eran muy extraños. ¿Estás bien, hijo?, preguntó con el mismo tono afable de siempre, pero se podía notar cierta preocupación en su rostro. Quizá la razón era el haber podido sentir el poderoso ki de aquellos dos sujetos, y también el hecho de que volverían nuevamente a por las esferas.
Mientras pensaba en la encrucijada en la que se encontraba, vio como el chico se acercaba en su dirección, notando que estaba un poco nervioso, no entendiendo la razón por la que actuaba así ahora, quizá era porque quería disculparse y no sabía cómo, ya fuera por ser la primera vez en mucho tiempo, o simplemente por no recordar esa clase de comportamientos, pues en este lugar, la única educación que tuvo fue la que Gohan le enseñó. Junto a unos cuantos libros viejos y polvorientos había en la estantería y leía de vez en cuando para no aburrirse al no tener nada más que hacer que entrenar. Oye, yo, confundido, ni siquiera sabía por dónde empezar, ya que no solo no sabía cómo disculparse, sino que sentía que no debía hacerlo, era como si no le importara, aunque su corazón decía que debía hacerlo, su mente le decía que era ilógico disculparse, como si hubiera un conflicto interno dentro de él, ya que lo anteriormente razonado, era la acción más lógica actuar en estos casos, contrastando la razón con el sentimiento, llevándole solo a más confusión y esto solo lo llevaba a frustrar más, pues no quería que sus disculpas sonaran falsas, y que la chica lo tomara por un patán insufrible. ¿Sí? Respondió arqueando una ceja, al ver que el chico intentaba decirle algo, pareciendo muy indeciso, y rascando su cabeza en señal de confusión y frustración. Solo quería disculparme, por lo que te dije antes, no debí ser tan prejuicioso y apresurarme en asumir que querías buscarlas por motivos egoístas, se disculpó agachando la cabeza haciendo la típica reverencia nipona, no era algo que había hecho antes, sino algo que había aprendido de Gohan. La chica se mostró confusa al no esperar que el pelipunta se disculpase, mientras Gohan por otro lado mostró una leve sonrisa, al haber logrado que el chico hiciera caso a sus enseñanzas, ya que la actitud de ese era un tanto cínica y escéptica, algo muy extraño para su edad, aunque supuso que así eran los jóvenes de hoy en día. Pues, aunque él nunca fue así, sí que hizo de las suyas en su juventud. Después de aceptar las disculpas del pelipunta, este le devolvería su casco, y una vez lo tuvo entre sus manos, apretó en el costado de la prenda convirtiéndose esta en una cápsula, guardándolo en la cajita con las demás. Lo mejor será que nos vayamos ahora antes de que caiga la noche, con suerte podrás salir del monte Paoz y tener algo de ventaja, anunció mientras se preparaba para marcharse. Espera, ¿nos? En plural. Se expresó sorprendida la peli azul, ante esta nueva revelación. Al parecer el chico le iba a prestar su ayuda. Te acompañaré hasta fuera del valle como pretendía en un principio, si te quedas aquí volverán y quién sabe con qué clase de estrategia intenten emboscarnos, el valle es inmenso, si tomamos la ruta más segura tardaremos al menos 2 días, así que será mejor ponernos en marcha cuanto antes, buscaré unas cosas para prepararme, comentó el pelipunta, asegurando que esta era la mejor opción si quería salir de aquí sana y salva. Pero, ¿qué va a pasar con tu abuelo? ¿También vendrá con nosotros? Preguntó dudosa sobre qué pasaría con el anciano. Jeje, no tienes de qué preocuparte chica, sé cuidarme perfectamente, respondió Gohan con un tono simpático. Después de recoger todo y limpiar el desastre, Goku saldría de la casa con una mochila en la que llevaría provisiones y otras cosas que necesitaría durante el viaje. Una vez fuera, llegaría la hora de partir, el viaje sería largo y aunque fueran por la ruta más segura, el valle estaba lleno de muchos peligros a los que tendrían que afrontar. Mientras buscaba entre sus cápsulas el vehículo más indicado para esto, vio como a unos metros el chico se despedía de su abuelo, con este último entregándole algo, terminando la despedida con el chico asintiendo y guardando el objeto, que por lo poco que pudo ver desde donde estaba, parecía ser una carta, pues la forma rectangular y el papel de algodón de la misma le dio a entender eso. No sabía para quién era esa carta, pero el que utilizase eso para comunicarse con el destinatario de la misma dejó notar la diferencia de clases sociales entre ella y Goku. Tomando algo de espacio, retrocedió y lanzó una cápsula de tamaño mediano, y la cual al hacer contacto con el suelo explotó en una gran nube de humo que al despejarse, dejó a la vista de ambos una casa remolque de gran tamaño, lo suficiente grande como para 4 personas. El color negro oscuro del chasis podía hacer que ésta pasase desapercibida por la noche, algo que sería muy útil para evitar a las monstruosidades y animales salvajes del monte Paoz. Las ruedas todoterreno eran las adecuadas para poder trasladarse en esta área con facilidad. ¿Este es el único vehículo que tienes? Preguntó el chico observando la casa remolque. ¿Por qué me estás preguntando eso? Respondió con una pregunta intuyendo que el chico diría algo como que el remolque era demasiado grande como para pasar desapercibido, o alguna paranoia como esa. Pienso hacer unos cambios, para evitar que nos encuentren. Respondió Goku. ¿Cambios?
reaccionó arqueando una ceja ante lo dicho por el pelipunta. Aproximándose al vehículo, puso su mano sobre el mismo, pasaron unos segundos hasta que un círculo mágico de color azul se formó alrededor de su palma, y se extendió a lo largo del remolque al que posteriormente le seguiría un brillo cegador. Para cuando el brillo se desvaneció el vehículo seguía igual sin ningún cambio, lo que suscitó curiosidad en la peli celeste al no ver cambio alguno en el remolque. No veo ningún cambio. ¿Qué es lo que has hecho? He puesto una barrera común sobre el vehículo, mientras estemos dentro del remolque, no podrán sentir nuestras energías, nos será útil para cuando hayamos cruzado el valle, con esto se les va a dificultar bastante encontrarnos, así que intenta salir del vehículo lo menos posible. No lo entiendo si puedes hacer eso, porque no lo haces sobre nosotros, se pronunció con una mejor idea, pero la respuesta del pelipunta disiparía toda duda sobre una mejor manera de actuar. Lo haría si pudiera, lamentablemente no puedo usar el ki, por lo tanto, no puedo sentirlo ni saber cómo es exactamente tu energía para poder ocultarla, además de que hacerlo en una persona es mucho más complicado, y por ahora carezco de la habilidad para hacer algo así. ¿Por ahora? Sí, en esta mochila entre otras cosas además de las provisiones básicas, llevo unos manuscritos que me servirán para mejorar mis habilidades mágicas, ya que no puedo manipular mi energía, debo usar otros métodos para compensar mis habilidades. Nunca había conocido a alguien capaz de usar esa clase de magia, he escuchado sobre un colegio de magos, pero nunca pensé que me encontraría con un erudito en las montañas. ¿Por qué dices eso? ¿Tienes algún problema con la magia? Preguntó Goku. No, solo que me pareció demasiado genérico, respondió la chica. Supongo, dijo Goku quien se expresó encogiéndose de hombros. Entrando ambos al vehículo, se detuvieron cuando de una pequeña esfera metálica que estaba unos centímetros por encima del retrovisor, se abrió circularmente, mostrando un ojo cibernético o al menos eso era lo que parecía. Saliendo de esta un rayo blanco semitransparente, el cual mientras se aproximaba a la peli azul tomó una forma triangular, y tal evento inesperado parecía que lo que fuera aquella cosa estaba escaneando a la chica, seguramente en un intento por confirmar su identidad. La confirmación de aquello se hizo presente cuando la luz pasó a ser verde con un pitido parecido al de un semáforo hizo que las luces del remolque se encendieran automáticamente mostrando el increíble y moderno interior del mismo, algo que impresionaría al chico, si bien vio varios tipos de maravillas tecnológicas en revistas, libros y en algunas de las tiendas de la ciudad, que visitaba de vez en cuando, era la primera vez que veía algo así tan cerca. Bienvenida señora Brief, una voz femenina y robótica resonó en todo el remolque, ahora comprendía que esa pequeña esfera metálica no era un simple robot, sino una inteligencia artificial bastante avanzada, al parecer ser la hija de los dueños de una de las corporaciones más grandes del mundo, tenía ventajas más allá de una vida rebosante de lujos. Detecto hipoglucemia por debajo de 70 miligramos de azúcar por decilitro, ¿le gustaría algo de beber y comer? Le aconsejo consumir algún producto azucarado como leche, caramelos o zumo de frutas, cualquier cosa que pida la tendré lista en un instante, recomendó la IA, al haber terminado de escanear a la joven. Un tic en el ojo de la fémina se hizo presente al escuchar el título de señora seguido de su apellido, mientras apretaba sus dientes, mostrando una sonrisa sarcástica con la que intentaba enmascarar la ira que estaba creciendo en su interior y que estallaría en insultos en cualquier momento. Detecto un incremento significativo de noradrenalina, dopamina, le recomiendo relajarse con algún masaje y unas 4 horas de descanso para aliviar el estrés, recomendó la voz robótica, pero esto solo hizo que la chica se enfadase aún más. Tú sí que vas a descansar, acércate, deja que te dé tu masaje, con una falsa sonrisa se acercó lentamente mientras sostenía una llave inglesa ocultándola tras su espalda y haciéndole un gesto de aproximación con su dedo índice. Se ha detectado intenciones hostiles hacia esta unidad, procediendo a ejecutar maniobras evasivas, dijo la voz robótica de la IA mientras esquivaba los ataques de la peli azul. Esto haría que a Goku le saliera una gota de sudor y procediese a sentarse lejos en uno de los asientos del remolque. Después de varios minutos intentando pegarle al robot y fallando en cada intento, se dejó caer en el asiento del conductor, mientras recuperaba el aliento. Curie, tráeme una limonada, ordenó su bebida aceptando la derrota ante el pequeño robot. Enseguida, señora Brief, contestó el pequeño robot y se marchó a cumplir con la orden que le había sido dada. Que no me llame señora A, gritó al robot con enfado, pero este la ignoró completamente.
Unos pocos segundos el robot volvería la limonada y mientras se relajaba bebiéndola y degustando el perfecto equilibrio entre dulzor y acidez, observó al chico sacando algo de su mochila. La curiosidad la hizo acercarse a ver qué era lo que estaba poniendo sobre la mesa, siendo unos libros algo viejos y desgastados, pero aún así se notaba el cuidado que el chico tenía con ellos, pues la manera en la que los desenvolvía de la fina tela que usaba en la que estaba envueltos era bastante cuidadosa. Nunca había visto esa especie de tela, no era algo normal, era plateada y brillaba con alguna especie de luz tenue que podía reflejarse en los objetos cristalinos más cercanos que se encontraban sobre la mesa. ¿De dónde sacaste esto? Parece muy... Hipnotizada se quedó a mitad de frase e intentó tocar la fina tela plateada que se veía majestuosa y con solo verla incitaba un profundo deseo de contacto, pero rápidamente fue detenida por el chico cuando golpeó su mano lejos de la tela. «Deja eso», demandó en voz el pelipunta, sacando del trance a la chica, quien se frotó las manos por el ardor del manotazo que le habían dado. «Oye, ¿qué te pasa?». Ofendida por el actuar del chico, se manifestó enojada por lo que había pasado. «Lo siento, pero tuve que hacerlo, esta no es una tela normal, parece brillante y bonita pero no la toques, esto es tela de una drida blanca», advirtió el pelipunta, mientras seguía con su trabajo. «¿Eh? ¿Drida blanca? ¿Y eso qué es?», preguntó con curiosidad al nunca escuchar sobre lo que hablaba el chico. «Son arañas gigantes del monte Paoz, son muy raras y difíciles de encontrar, su tela es tan fuerte que se adhiere a la piel de sus presas con tanta intensidad que es imposible soltarse una vez que se incrusta. Las arañas utilizan ese método para despellejar a sus presas. Esta tela tiene una especie de efecto secundario que hace que una vez que la veas no puedas evitar acercarte a tocarla, es así como cazan, así que por favor no la toques, a menos que quieras que la piel de tu mano se desprenda como una calcomanía». Gracias, tartamudeando agradeció el manotazo, ya que hubiera sido peor de haber tocado esa cosa. «Espera, ¿por qué a ti no te pasa lo mismo?», cuestionó la veracidad de sus palabras al ver que el pelipunta no tenía ningún problema al tocar la tela. «Hace falta decirlo, mi piel es mucho más resistente que la de un humano normal, además observa», dijo Goku mostrando sus manos, las cuales estaban cubiertas con alguna especie de aura apenas visible. «Estoy usando magia para evitar que se adhiera a mí, aunque no me haga daño es bastante molesto quitársela». «Eres bastante cuidadoso, aunque, lo que no entiendo es por qué a los libros no les pasa lo mismo». Curiosa prosiguió a seguir con este tema de conversación, ya que parecía haber captado cierto interés por su parte, y no estaba nada mal saber algo más sobre los peligros de este lugar. «Eso es lo más interesante, no puede, esta tela de alguna manera solo se adhiere a tejidos orgánicos, aunque no sé si es por voluntad de la propia drida o es que es así. La dificultad para encontrar este tipo de monstruos ha hecho que no pueda investigar más a profundidad, aunque la tela es lo suficientemente resistente para mantenerlos alejados del húmedo ambiente de las montañas y de los cambios de temperatura». «¿Y no puedes ir a donde encontraste la primera?», preguntó dando una idea que el chico podría seguir, pero la respuesta del pelipunta le haría saber el porqué de no haber tomado esa opción. «No. Son muy territoriales, nunca encontrarás más de una en el mismo lugar, a menos que haya una reina cerca, lo que es todavía más raro». «Bueno, dejando ese tema de lado, explícame quiénes eran esos sujetos, la mujer parecía conocerte». «Curioso», preguntó intentando obtener información sobre aquellos a los que se enfrentaría en un futuro no muy lejano. «No conozco a los otros dos, pero la chica de cabello negro se llama Mai y es miembro de una peligrosa organización conocida como la Red Ribbon», respondió revelando la identidad de la pelinegra que casi se cobra su vida. «Red Ribbon, he escuchado algunos rumores sobre esa organización en varias ocasiones cuando he ido a la ciudad, en busca de provisiones. ¿Puedes decirme lo que sabes? Tengo poca información sobre ellos». La Red Ribbon es una organización militar privada bien posicionada alrededor del mundo. Originalmente eran una pequeña milicia que ansiaban conquistar el mundo, pero cuando su líder, el comandante Red, murió en circunstancias desconocidas, hubo un cambio de mando. No se sabe actualmente quién los lidera, pero deja en pañales a lo que una vez fue la Red Ribbon anterior. Desde entonces se han extendido por todo el mundo y han convertido los conflictos bélicos del mundo en su divisa. Si necesitan armas, ahí está la Red Ribbon para proporcionárselas a quien tenga el suficiente patrimonio para contratar sus costosos servicios. ¿Necesitas soldados? ¿Que algún político u otra figura importante desaparezca? Pues ahí están, dispuestos a venderse al mejor postor. Han hecho de la guerra su negocio y desde luego que le han sacado provecho.
Sus recursos son casi ilimitados gracias a los gobiernos corruptos de varios países, pudiendo permitirse armamento de última tecnología y toda clase de avances tanto en la rama médica como científica, por lo tanto, cada soldado de esa organización está modificado genéticamente para hacerlos más eficaces en el campo de batalla. Otras pequeñas organizaciones han intentado hacerle competencia, pero han sido destruidas o compradas por su vasto patrimonio monetario. Tendremos que tener cuidado en quien confiamos. Cualquier persona que conozcamos durante el camino puede trabajar para ellos. Lo que te he contado es solo un pequeño resumen de todo lo que han hecho, y son capaces de hacer. Son muy peligrosos y si llegan a poner sus manos sobre las esferas, no habrá quien los detenga. El resumen sobre los enemigos que debía enfrentar fue mucho más de lo que esperaba. Pensaba que eran solo bandidos, o los típicos matones de a pie, pero ahora mismo eran ellos contra un ejército y las posibilidades de salir victoriosos estaban completamente en su contra. Intentemos que eso no pase, respondió Goku. Al principio solo pensaba acompañarla hasta fuera del monte Paoz, pero ahora que sabía esto, dudaba que incluso él estuviese a salvo incluso estando alejado de todo. Ya se había involucrado demasiado y la única opción que tenía ahora era enfrentar al infame ejército. Ante esto la peli azul asentiría y el viaje en busca de las esferas del dragón comenzaría. ¿Qué? Sorprendido, exclamó el Tríclope ante la desaparición de las energías de sus objetivos. ¿Sentiste eso, Tenshinhan? Sus energías han desaparecido, dijo Yamcha igualmente sorprendido por lo acontecido. Sí, al parecer ese maldito chiquillo además de hacernos desaparecer de aquel lugar con esa extraña técnica, se dio cuenta de que podíamos usar el ki para rastrearlos y lo ha ocultado, pero lo que me parece más extraño es que la energía de aquella chica también haya desaparecido. Ella no sabe usar el ki, y por más básica que sea esa habilidad, dudo que alguien que nunca haya practicado antes las artes marciales, pueda aprenderla tan rápido. ¿Qué demonios está pasando?, respondió Tenshinhan. TSK, ¿qué diablos haremos ahora?, replicó Yamcha, fastidiado por el nuevo problema que se les había presentado. No solo estaban en otro continente, sino que además se les iba a dificultar más encontrarlos ahora que no podían sentir sus energías. La mocosa del Dr. Brief es muy lista, debe haber hecho algo. ¿Puedes sentir la energía del anciano?, preguntó Mai. Se encuentra muy lejos, pero sí, puedo sentir su energía, aunque sigue en el mismo lugar, respondió el Tríclope apenas sintiendo el rastro de la energía de Gohan. Eso confirma que se han ocultado y no están muertos. Si ese chico sabe usar el ki, es posible que junto a Brief hayan hecho algo para evitar que los encontremos de esa manera. ¿De esa manera? ¿A qué te refieres, Mai?, preguntó Yamcha. Que no es la única manera que tenemos para dar con ellos, dijo mientras mostraba una especie de dispositivo circular, el cual parecía ser una especie de radar. Mientras tanto, Bulma conducía y Goku estaría sentado en el mismo lugar de antes, leyendo una especie de pergamino que al juzgar por la apariencia del mismo, parecía hecho y escrito a mano, algo poco común de ver en estos días, debido a todo el avance tecnológico de esta época, pues todas y cada una de las bibliotecas ya no contaban con este tipo de materiales, sino con un reemplazo más óptimo como las tabletas electrónicas y cibercódices, siendo estos últimos los más caros y que pocos podían darse el lujo de tener. El texto de aquel pergamino se mostraba con palabras inentendibles en un idioma extraño que al parecer solo el chico podía entender. Para elaborar un hechizo, un aspirante a hechicero necesita 3 cosas. La primera es conocimiento. Los hechizos se memorizan, invocaciones rituales que hacen uso de palabras de poder específicas, antiguas sílabas dracónicas cantadas en órdenes específicas que preparan la energía etérica ambiental alrededor del lanzador. Estas palabras deben pronunciarse con fuerza y claridad, ya que una sola frase mal pronunciada puede cambiar la naturaleza del hechizo, sacándolo del control del lanzador. Esta es la razón por la que es necesario un catalizador de algún tipo para lanzar un hechizo de manera segura. Si un hechizo se vuelve loco y sale mal, es posible enfocar la reacción en un objeto arcano tratado y lejos del lanzador. Sin un catalizador, la magia salvaje descargada no tendrá a dónde ir más que el lanzador. Por último, un mago necesita fuerza de voluntad. El éter es inherentemente entrópico y dejado a su suerte no hace nada. A través de las palabras de poder, un mago puede moldear la magia a su voluntad, pero requiere una gran fuerza de voluntad para ejecutar el hechizo. Esta ejecución también es proporcionalmente agotadora. Los hechizos más poderosos requieren mayor experiencia y voluntad para lanzarlos, y minan más fuerza del mago al lanzarlos.
Ya he mencionado más de una vez la magia es salvaje, una palabra de poder mal pronunciada, o una falta de voluntad suficiente para ejecutar un hechizo, pueden hacer que la magia se escape del control del lanzador. La energía etérea inherentemente desea ser descargada. Mantener un hechizo durante más de una invocación momentánea exige una gran concentración, y los artefactos que constantemente canalizan magia son realmente raras maravillas. Sin una salida adecuada, es decir, un hechizo, la energía mágica se descargará en lo que hasta ahora los estudiosos han admitido que parecen ser formas completamente aleatorias. El desafortunado lanzador a menudo termina actuando como un pararrayos, atrayendo el poder del hechizo frustrado hacia sí mismo, con consecuencias predeciblemente desastrosas. Hemorragia cerebral, mutaciones incontroladas o incluso combustión espontánea se encuentran entre los efectos que he presenciado sobre otros magos. Esta es, nuevamente, la razón por la que llevamos catalizadores, ya que un cristal arcano tratado aparentemente actúa como un objetivo más tentador para que se descargue la magia y créeme, preferirías que una varita costosa se rompa en tu mano antes que tu cerebro se licue por tu nariz. No tengo problemas con esto. A diferencia de los magos convencionales, yo puedo usar magia sin usar las palabras de poder y tampoco necesito una varita para activar mis hechizos. Este pergamino que escribí luego de memorizarlo en un sueño, parece tener métodos muy anticuados, aunque es bueno saber lo que pasa si un hechizo es lanzado de manera incorrecta. Ya he repasado esto antes, pero es más prudente volver a practicar lo aprendido, con la práctica llega a la maestría o eso dice Gohan. Sin embargo, cuando se controla adecuadamente, la magia es generalmente bastante predecible. Cuando invocas el hechizo bola de fuego u otro elemento, cada vez que lo lanzas, como, por ejemplo, la clásica bola de fuego, esta saldrá disparada de tu palma y detonará en el punto al que apuntaste, formando un arco muy parecido a una flecha suelta y barriendo un radio de unos 6 metros o más, dependiendo la cantidad de poder mágico que tenga el mago o hechicero en cuestión. También influye la pureza mágica, esta se identifica por el color del aura y su intensidad, que van desde el más débil y común, siendo la de color azul, hasta la más fuerte y rara, siendo la de color dorada. El color del aura mágica también influye en el tipo elemental que ésta posea, y aunque cualquier mago o hechicero pueda utilizar cualquier elemento, solo se puede tener afinidad con uno solo, aunque hay casos raros en los que puedes tener afinidad con dos, pero estos deben ser compatibles. Un ejemplo de eso es que, si tienes afinidad con el viento y el agua, estos serán compatibles, por lo tanto, podrás usarlos para utilizar una magia aún más rara y poderosa como la criomante, o mejor conocida como magia de hielo, pero si tienes afinidad con el agua y fuego, no podrás combinarlas, aunque sí se te dará mejor usar ambas por separado, a diferencia de tener solo afinidad con una sola. Es posible que no siempre obtengas los resultados que deseas. Solo porque le lanzas una bola de fuego a alguien no significa que el objetivo se quede quieto en el lugar, pero siempre que ejecutes el hechizo correctamente, producirá efectos confiables y repetibles. La velocidad y potencia del hechizo influye bastante, pero en cuanto lo hayas practicado y cuanta más magia pongas en el mismo será más poderoso, pero tampoco exageres. Da igual que tanta magia tengas, nunca podrás destruir un planeta, ya que a diferencia de la energía vital como el ki, el cuerpo humano solo alcanza un límite específico de magia que no pueden ser superados. Aunque hay algunos raros casos donde se supera la máxima capacidad mágica, nunca podrás realizar hazañas de destrucción planetaria o alguna locura de esas que se pueden hacer con el ki, y dado que no ha habido ningún registro de algo así haya sucedido, se puede confirmar que esto es casi un hecho, aunque puede que nunca se sepa, pues no ha habido un ser en la historia con la suficiente capacidad mágica para lograr. Ni siquiera entre los grandes héroes o los reyes demonios. Eso sí, hay otras razas que se les da mejor usar la magia, y por supuesto su límite es más amplio y muy superior al del ser humano. Como por ejemplo los elfos. Sí, sé que es muy genérico, que principalmente ellos sean una de las razas más talentosas para esto. Al parecer esas viejas historias que se cuentan por ahí tenían razón después de todo, pero lo que me parece más increíble de todo es que la raza más talentosa para la magia, incluso por encima de los elfos, sean los orcos. Cuando investigué aquella tribu cerca de las tierras baldías de Olcris Malcran de Kaldur, no pensé que me encontraría con algo así. Nunca se me pasó por la cabeza que aquellas montañas de músculos verdes sin cerebro tuvieran tanta afinidad para la magia. Es como si hubieran nacido para esto. Es una pena y un desperdicio que su barbarie no les dé para más que pasar todo el tiempo rompiéndose la cabeza los unos a los otros en esos torneos de fuerza, o haciendo cosas que la verdad me gustaría no plasmar en este códice.
En el Colegio de Magia y Artes Divinas del Nuevo Reino, divide su gran catálogo de hechizos en 7 categorías amplias, basadas en propiedades relacionadas. Cada categoría, o escuela, tiene seguidores devotos de magistrados que se especializan en ella, profundizando cada vez más en sus misterios y creando nuevos hechizos para aumentar el prestigio de su especialidad dentro de la universidad. Sus estudios son francamente competitivos, aunque, por desgracia, siempre es la escuela de conjuración la que está destinada de ganar, aunque solo sea porque tienen el monopolio de las bolas de fuego. Cabrones con suerte. Me pregunto si ese colegio seguirá existiendo hasta ahora. Todo lo que he leído, lo he puesto en práctica y me ha funcionado, lo que deja claro que esos sueños tan reales, no son sueños como pensaba, sino que son recuerdos, mis recuerdos. Pero ¿por qué tengo específicamente sueños donde aprendo algo? ¿Por qué no tengo sueños o recuerdos de mis padres, o algún ser querido? Todo es demasiado coincidente, o quizá mi subconsciente hace recuerde las cosas más importantes, podría ser, pero no estoy seguro del todo. Analizando lo previamente leído, se hizo más preguntas, y aunque le pudo sacar provecho con su memoria fotográfica, todo le parecía muy extraño porque siempre tenía el mismo sueño, este siempre empezaba y terminaba de la misma manera. Con él de espaldas en lo que parecía ser una gran habitación, donde una luz tenue que se asomaba por las ventanas de la misma, dejaba ver su figura sentada en una amplia habitación lúgubre, en el que en su regazo posaba un manuscrito justo como el que leía ahora, mientras que a su lado izquierdo había una pequeña montaña de manuscritos abiertos y desordenados, a su lado diestro había una montaña de manuscritos aún más grande y ordenada, pero estos estaban cerrados. El sueño continuaba y al final terminaba con él mismo acabando de leerlo y lanzando a un lado, pero cuando procedía a continuar con la lectura de otro, se despertaba de golpe, teniendo en su mente la página entera de aquel manuscrito plasmada en su cabeza como si la hubiera acabado de leer recientemente, y aunque el sueño fuera el mismo, el pergamino siempre era distinto, algo que solo hacía que aquellos sueños o recuerdos solo fueran aún más extraños. Si bien aún quedaban una gran cantidad de páginas, decidió que era suficiente de estudio por ahora, y cerró el libro cuidadosamente. El libro era viejo y necesitaba uno nuevo, que estuviese en blanco para pasar toda la escritura de uno al otro. Fue muy descuidado al haber perdido ese libro en algún lugar de la casa, y que por eso ahora se veía en este estado. Por suerte recordaba cada página a la perfección, envolviéndolo nuevamente en la tela, lo guardó nuevamente en su mochila y se dirigió hacia el asiento del copiloto, para sentarse y tomar algo de aire. Sin embargo, al avanzar unos pasos, escuchó el sonido de un cristal roto. El sonido del motor del auto supo ensordecerlo en su mayoría, pero estaba seguro de lo que había captado con su sentido del oído. Consecuentemente captó un olor raro, pero decidió no prestar atención pensando en que simplemente estaban pasando por una zona de caza, ya que este era un lugar bien aprovechado por los cazadores que se aventuraban a estas tierras en busca de presas raras. Decidiendo que debía relajarse un poco, fue a sentarse cerca de Bulma, quien había estado conduciendo todo este tiempo. Le hizo entrega de un mapa improvisado para que pudiese seguir la ruta más segura, pues ya habían llegado a Intercepción, que se cruza en varios caminos, cada uno conducía a un lugar completamente distinto al otro, y para que supiese cuál era el camino indicado en esta montaña perdida de la mano de Dios, aún teniendo un nivel por encima de lo humano, confiarse en un lugar como este podría ser fatal tanto para él como para Bulma. Mientras conducía le vio acercarse y sentarse en el asiento del copiloto, mientras se apoyaba su codo en la ventana y el viento hacía que su cabello se moviese hacia atrás. En su expresión se podía notar un cierto sentimiento de tristeza, o por lo menos eso era lo que parecía. ¿Qué sucede?, preguntó Goku sin cambiar la posición en la que se encontraba, manteniendo su vista en la carretera. No, nada, no estoy viendo nada. Digo, no pasa nada, solo quería preguntarte algo. Intento incitar algún tema de conversación, pues el que estuvieran sentados uno al lado del otro, sin decirse nada, era muy incómodo, en especial ahora cuando ni siquiera sabían los nombres el uno del otro. ¿Has vivido todo este tiempo en las montañas con tu abuelo? ¿Dónde están tus padres? La pregunta era demasiado personal, pues apenas se conocían, pero la incomodidad del silencio era peor. No lo sé, Gohan me encontró en las montañas, hace 3 años, contestó Goku. ¿Hace 3 años? ¿Y dónde estabas antes de eso?, preguntó nuevamente con algo más de curiosidad. En un principio intuía que aquel anciano era el abuelo del chico, pero no parecía ser así.
Ni idea, no recuerdo nada aparte de estos últimos 3 años. Gohan me dijo que me había encontrado en un cráter, en el que recientemente había impactado un meteorito, la explosión debió haberme alcanzado y bueno, supongo que el daño que me hizo pudo haber provocado que perdiese la memoria, solo recuerdo haberme despertado lleno de vendas y con varios huesos rotos, en una de las habitaciones de su casa. No tardé mucho en recuperarme, y cuando lo hice se ofreció a que me quedara a vivir con él, algo que agradezco mucho pues no tenía a dónde ir. Si no hubiera sido así hubiera vagado sin rumbo y quién sabe lo que hubiera sido de mí. Con el tiempo aprendí muchas cosas, entre ellas pude aprender las artes marciales, dado el lugar peligroso en el que vivíamos, era clave para poder sobrevivir a los peligros del Monte Paoz, en especial para cuando tenía que atravesar el valle, para ir a la ciudad. ¿Por qué me preguntas todo esto? ¿Hay algo que quieras saber en particular, o solo querías conversar? Preguntó ahora Goku, tomando por sorpresa a la peli azul. Bueno, lo que pasa es que no nos hemos presentado adecuadamente y ni siquiera sabemos el nombre el uno del otro, así que pensé en que deberíamos conocernos mejor ahora que vamos a viajar juntos, contestó a su pregunta dejando saber el motivo de su curiosidad. ¿Eh? Ahora que lo dices, creo que tienes razón, no te he preguntado cómo te llamas, contestó Goku, esperando a que la peli azul se presentara debidamente. De pronto la chica pisó el freno de la casa remolque, tomando por sorpresa al pelipunta al no saber qué estaba pasando. ¿Por qué has detenido el vehículo?, cuestionó Goku el repentino actuar de la fémina. Esta no respondió de inmediato, y se pudo notar cómo intentaba controlar un temblor de sus brazos sobre el volante, apretando este fuertemente como si intentara acalmarse de alguna manera, por una razón la cual desconocía. Mi nombre es, se tardó unos segundos en contestar, y por alguna razón parecía reacia a decir su nombre, como si fuese algún problema que el chico no supiese, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Me llamo Bulma, pronunció su nombre y el chico le devolvió la cortesía, presentándose también. Un gusto Bulma, mi nombre es Son Goku, extendió su mano como un gesto de educación, ya que según Gohan era algo que debía hacer cuando se presentase a otra persona, como muestra de respeto y educación. Por un momento se quedó paralizada, con una expresión que parecía ser de sorpresa analizando a pelipunta, como si estuviera esperando algo, pero al parecer lo que fuera que esperase no pasó y se pudo notar cierto alivio por alguna razón, algo de lo que Goku se percató, pero no logró entender. Aceptando el gesto estrechó su mano, mostrando una leve sonrisa, en ese momento pensó en decir algo, pero fue interrumpida por la repentina voz robótica de la IA. Se ha detectado vida hostil en las proximidades, activando escudos, anunció y en unos pocos segundos el remolque fue cubierto por una especie de campo de energía, que se formó a su alrededor en forma de cúpula, partiendo de una antena que salió de un compartimiento encima del remolque. Bulma rápido, apaga el motor del remolque, requirió Goku, mientras cerraba sus ojos y parecía concentrarse en algo. ¿Qué? ¿Por qué? Cuestionó tal demanda, del por qué debían detenerse cuando estaban a punto de ser atacados. Solo hazlo, dijo Goku, y Bulma hizo lo pedido. Fue entonces cuando las escuchó, sus chillidos, el movimiento de sus patas aproximándose, de entre la espesa niebla del bosque. No podía creerlo, se había descuidado. Rápidamente se movió y empezó a cerrar todas las ventanas, que estuviesen abiertas. ¿Qué sucede?, inquirió con preocupación referente al extraño actuar del chico, pero este le contestó con un gesto de manos, para que hiciese silencio, y con otro para que se agachase. No pasó mucho tiempo para que se diese cuenta de lo que pasaba en realidad, los chillidos se hicieron cada vez más fuertes, y el sonido grotesco de los movimientos, de lo que estuviese allá afuera, le hizo sentir que su piel se erizaba. Asomándose con cuidado logró ver por unos cortos segundos, parte del plateado opistosoma del terrible depredador arácnido, que se movía alrededor del remolque, acechando sus presas. No obstante, parecía no ser la única, pues más de esos chillidos se hicieron presentes. ¿Cuántas eran? 3, 4, la cantidad no era normal, definitivamente estaban cerca de un nido de dríadas blancas. Escúchame bien Bulma, no entres en pánico, estamos rodeados de dríadas blancas, al parecer hemos dado con un nido, así que quédate aquí, voy a ver si puedo alejarlas del remolque, así que haz silencio. Si logran atraparte con sus telarañas, no voy a poder hacer nada para salvarte, advirtió Goku, quien empezaría a moverse sigilosamente hacia la puerta. Oye, espera, ¿que acaso no dijiste que su telaraña solo servía en superficies orgánicas?, preguntó Bulma, en voz baja para evitar ser escuchada por las arañas. ¿Eh? No Bulma. Yo no dije eso, eso es solo una teoría, no sé si realmente es así. ¿Acaso quieres arriesgarte?
¿Tienes otro vehículo en el que nos podamos transportar en caso de que este sea destruido? Respondió con dos preguntas cuestionando si realmente podían arriesgarse a perder su vehículo por una suposición. Su silencio bastó para tomarlo como un no y se dispuso a hacer lo que debía. Quédate aquí, una vez que me haya alejado lo suficiente pisa a fondo y no te detengas ni salgas de la ruta que marque en el mapa, nos reuniremos en cuanto me deshaga de ellas, dijo Goku y se preparó para salir, pero sería detenido nuevamente por Bulma. Espera. Toma esto antes de marcharte, dijo la peli azul, haciéndole entrega de un dispositivo metálico de forma circular, en cual tenía una pantalla verde en la cual se podían ver varios puntos dorados en la misma que estaban dispersados en varias direcciones, un dispositivo muy parecido al que sus enemigos estaban usando para encontrarlos. ¿Qué es esto, Bulma? Preguntó la razón de haberle dado el objeto en cuestión. Es mi radar del dragón, lo uso para encontrar las esferas, mientras conducía detecto una esfera del dragón cerca, úsalo para buscarla, y para regresar cuando hayas perdido de vista a esas cosas. Bulma, no me digas que cambiaste la ruta que tracé en el mapa, y que te dije que no debías cambiar por ningún motivo, contestó Goku fastidiado al darse cuenta de lo que había pasado. Idiota. Para eso estamos viajando, ¿qué querías que hiciera? Gritó, furiosa llamando la atención de las Dridas, a lo que Goku reaccionaría rápidamente poniendo su mano en la boca de la chica evitando más de sus gritos. Guarda silencio, ¿acaso quieres que nos descubran? Reprendió en voz baja, por el grave error que la peli azul había acabado de cometer. El sonido pesado del arácnido subiéndose al techo del remolque, hizo que él mismo hiciera un ruido pesado, mientras que se podían escuchar las patas de esta moviéndose por la superficie sólida del vehículo, rechinando por el peso de la misma. Se ha detectado un peso mayor a la máxima capacidad soportada, usar una cápsula para guardar el equipaje extra, advirtió la IA en voz alta llamando la atención de las Dridas, las cuales, en cuestión de segundos, chillaron fuertemente, y se pudo notar la agresividad de aquel sonido escalofriante cuando se lanzaron contra el remolque violentamente, buscando ingresar a la fuerza en el mismo para intentar devorar a sus recién descubiertas presas. Maldita seas Kuri, gritó Bulma más enojada que asustada, por lo que había hecho, la IA. Goku, actuaría rápidamente e imbuyendo sus manos con una aura mágica multicolor dibujó un círculo mágico en el aire para luego saltar a través del mismo y reaparecer afuera del remolque, poniendo dos dedos en su boca, tocaría su lengua y consecuentemente daría un chillido muy parecido al de las Dridas las cuales, al instante, dejaron de atacar al remolque y prestaron atención al pelipunta, el cual de un salto salió impulsado en dirección hacia las profundidades del bosque, mientras que las arañas lo persiguieron a través de la espesa neblina que cubría al mismo. Perfecto, me están siguiendo, ahora toca buscar ese nido, pensó mientras con rápidos saltos se desplazó de rama en rama ágilmente, con las arañas persiguiéndole insistentes, y otras intentaban capturarle con sus telarañas, fallando debido a la agilidad del chico, el cual ya tenía experiencia enfrentando a estas criaturas, y aunque esta fuera la primera vez que se enfrentaba a más de una, sabría cómo apañárselas para salir de esta peligrosa situación. Vaya, parece que he dado con alguien interesante, me pregunto cómo habrá hecho eso. Se expresó con una media sonrisa una chica de cabello violeta oscuro, la cual veía todo desde la copa de un árbol, esta tenía una araña tatuada en el cuello y otro tatuaje tribal a lo largo de su brazo, su indumentaria era bastante atrevida dejando poco a la imaginación, pero lo que más se podía destacar eran los dispositivos que llevaba acoplados a la misma, como una radio, una alforja verde y por último también traía consigo un fusil de francotirador, con estas características se podía decir que era una especie de soldado de alguna pequeña guerrilla o quizá una mercenaria. La radio equipada en su hombro empezó a dar pitidos, para alertarla de la comunicación de una llamada entrante que al juzgar por su expresión ya estaba esperando. ¿Qué has pescado, Speedy? Preguntó con una voz distorsionada una persona al otro lado de la línea, no obstante, se podía asegurar sin duda que era la voz de una mujer. No te lo vas a creer, jefa, pero hemos dado con un pez gordo, respondió emocionada mientras le brillaban los ojos al ver el vehículo de Bulma. ¿Oh, en serio? ¿Qué puede ser tan valioso como para que estés tan emocionada? Interrogó a lo que posiblemente sería una buena manera de hacer dinero hoy.
Es una casa remolque de la corporación Cápsula, y de un modelo que nunca antes he visto, posiblemente sea de algún ricachón que la pagó para que se la hicieran a gusto personal, no puedo esperar a poner mis manos en esa tecnología, respondió con más emoción mientras baba escapaba por la comisura de su boca, y sus ojos brillaban con la intensidad que solo un saqueador carroñero ansioso y obsesionado con la tecnología podría tener. Oye, concéntrate, espera a que vaya para allá, no te vuelvas loca como la última vez, comentó reprendiendo a la chica, pues sabía de su obsesión malsana por la tecnología y los cachivaches extraños, que más de una vez las habían metido en varios problemas. Lo siento jefa, creo que me emocioné demasiado, respondió pasando su mano por la comisura de su boca, limpiando la saliva que corría por la misma. Por cierto jefa, ¿cómo han ido las negociaciones con el rey? Comentó con un tono sarcástico, haciendo un gesto de comillas con ambas manos. Bueno, digamos que el dinero ya no será un problema para él, contestó con un tono burlón mientras que se podía ver dos cadáveres tras de ella, siendo posiblemente uno de ellos el supuesto rey al que se estaban refiriendo. Fin del capítulo.